Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente, Roberto, por acompañarnos. Antes de quizás conocer puntualmente aspectos del plan de gobierno presentado por la Fórmula el fin de semana, hablaré quizás de un punto medular, y es que pareciera que ustedes, como partido, le han dado respuesta a una de las grandes interrogantes que se hacen cuando de financiar planes de gobierno, ¿no? Se refiere. Y precisamente sobre este tema, ya que para algunos tiene lógica la propuesta de poder ingresar a Petrocaribe como parte de un financiamiento primario, pero para otros, y especialmente para los opositores, esto significa vender la soberanía. ¿Qué piensa el FMLN respecto a este planteamiento generado con esta propuesta? Bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad que me das de compartir con el pueblo salvadoreño nuestros puntos de vista, nuestras propuestas para continuar gobernando el país. Y efectivamente el tema del financiamiento, el aseguramiento del financiamiento para un programa de gobierno, es un tema que no puede faltar en el debate político. En medio de una campaña electoral. Y ya estamos a pocos días de iniciar la campaña electoral y nosotros hemos concluido nuestra propuesta de gobierno. Y este es un tema que está desarrollado en esta propuesta. En realidad, el candidato a la presidencia del FMLN, el profesor Salvador Sánchez Serén, expresó tres grandes fuentes de financiamiento. Una es la recaudación fiscal, el crecimiento de la recaudación fiscal a partir de una apuesta por el crecimiento de la economía salvadoreña. Esa en realidad es la fundamental de todas. Qué bueno, sí. Porque lo que hace sostenible la posibilidad de que la recaudación crezca, lo que hace sostenible el gasto social, lo que hace sostenible que los programas que se han implementado puedan continuar de manera duradera, es efectivamente el crecimiento de la economía, porque eso hará que aumenten el pago de los impuestos. En segundo lugar, él planteó una reforma administrativa, fiscal, que genere una reingeniería para fiscalizar mejor la administración del gasto público y limitar o reducir al máximo o erradicar, ojalá, la corrupción en el país. Y en tercer lugar, planteó la fuente de Petrocaribe, el ingreso a Petrocaribe, ya que El Salvador, de alguna manera, ha iniciado ese trámite. El presidente Mauricio Funes ha hecho una solicitud al Concierto de Naciones de Petrocaribe para que se permita a El Salvador ingresar. Hoy por hoy, el gobierno de El Salvador, el gobierno del presidente Funes, está en su calidad de observador participando en estas reuniones, pero todavía no ha habido un ingreso formal. Nosotros creemos que existen condiciones para ello y estamos justamente promoviendo esa idea. Y es uno de los compromisos. Salvador ahí expresó algunas ideas que no son un invento nuestro, simplemente están en el convenio mismo de Petrocaribe. Por ejemplo, en el convenio de Petrocaribe se permite, no es que sea una obligación, ¿no? Sí, sí. Se permite que las compras que se hagan de hidrocarburos en el marco del convenio de Petrocaribe se pague al contado o en el plazo de 90 días el 60%. El 60% de esa factura. Y el otro 40% se puede pagar a un plazo de 25 años con una tasa de interés del 1%. Hoy ya la tasa de interés se ha modificado en el 2%. Esa tasa de interés se puede modificar. Lo que sí establece es que será del 1% cuando los precios internacionales de los hidrocarburos o del petróleo, concretamente el barril, valga menos de $40. Hoy todos sabemos que siempre han dado en los últimos años rondando en los $80, $90, ¿no? Entonces, eso es una enorme oportunidad para el país que permitiría, como dijo Salvador, que esos recursos puedan ser canalizados para la inversión social,
Sin duda es también endeudamiento, nosotros no negamos eso. Sin embargo, la posibilidad de tener recursos suficientes, que si fuera en ese monto, si fuera, porque la factura petrolera de El Salvador anda por los 1.600 millones de dólares, si realmente todos los hidrocarburos se compraran por ese mecanismo, estaríamos hablando de que el país se ahorraría una factura de más de 600 millones de dólares para poderlo canalizar en otra dirección. No es eso, como dice la oposición, estar de alguna manera vendiendo la soberanía. No, o sea, mira, fíjate que nosotros tenemos otros convenios internacionales y nosotros no hemos planteado que eso es vender la soberanía. Más bien el país debe de abrirse al mundo, las relaciones internacionales de El Salvador deben de estar al servicio del desarrollo nacional. Todos los esfuerzos que hagamos en materia de relación, en materia de búsqueda de cooperación, deben de estar al servicio y subordinados al interés y al desarrollo nacional. Por ejemplo, nosotros no vemos como una venta de la soberanía que nosotros tengamos también cooperación de Estados Unidos, estamos impulsando el Fomilenio 2, ojalá que se logre concretar en los próximos días para que podamos desarrollar mejor la zona costera del país. Recientemente se aprobó el tratado, con la Unión Europea, que es un acuerdo prácticamente de libre comercio con la Unión Europea, y todos son esfuerzos en los que el país, por supuesto, se somete a determinada competencia, ¿verdad? Pero nosotros creemos que son oportunidades que se deben de abrir. Okay, ahora, si alguien dice que esto es hipotecar la soberanía nacional, ya nosotros tenemos una experiencia acá en El Salvador, tenemos la experiencia de Alba Petróleos, que de alguna manera podríamos decir es un Petrocaribe en chiquito. Alba Petróleos de El Salvador es una expresión de lo que podría pasar en Petrocaribe. Alba está trabajando dentro de las reglas de Petrocaribe, con el mismo criterio. Lo único que se hace a través de gobiernos locales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Alba en El Salvador? Alba Petróleos de El Salvador ha dado 4.500 becas. Ha dado créditos el año anterior a 30.000 campesinos. Ahora entiendo que anda alrededor de los 50.000 campesinos. Alba Alimentos. Con Alba Alimentos. Se les da el fertilizante, se les da asistencia técnica, se les compra la cosecha. Y eso es hipotecar la soberanía nacional. Darle becas a la gente. Promover un gran esfuerzo de apoyo a la educación. Estos días ha anunciado que le van a donar Alba Petróleos al Ministerio de Educación 4.000 computadoras donadas para los niños, para los jóvenes. Eso es hipotecar la soberanía nacional. O sea, yo creo que estamos frente a un debate en la que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ganar ese debate. Yo no sé por qué lo hacen la oposición en este caso. Realmente estamos hablando de una inversión que ha generado empleo. Alba ya hizo en El Salvador, que es un Petrocaribe en chiquito, repito, obras y que ha hecho una contratación directa de 1.600 trabajadores. Empleo indirecto hay mucho más, ¿no? Y entonces, ¿qué daño le hace eso a la economía nacional? ¿Cómo es que nuestras relaciones internacionales se han complicado? Yo en otra oportunidad decía, a mí me parece que hay un modelo que al menos en lo particular, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque no se trata de plegarse a ningún tipo de modelo. A mí me gusta lo que hace República Dominicana, por ejemplo. República Dominicana tiene excelentes relaciones con Estados Unidos y excelentes relaciones con Venezuela, forma parte de Petrocaribe. Bueno, y si a eso le sumamos a este argumento que esgrimen nuestros adversarios, y bueno, ¿y será que otros gobiernos de derecha están pensando en entregar la soberanía nacional cuando están solicitando el ingreso a Petrocaribe? Ya Guatemala, el gobierno de Guatemala, está por entrar. El gobierno de Honduras lo tiene. Lo tiene.
Vea, y hoy el gobierno de Honduras y el gobierno de Guatemala son presidentes de derecha. Simplemente hay que ser lo suficientemente inteligente para aprovechar las oportunidades que el mundo nos da. Y si ese es un camino, para nosotros no es solamente un tema pragmático, pero también pragmático, sino que también tiene que ver con una visión programática en el sentido de que los pueblos de América Latina debemos de cooperarnos y tenemos esa oportunidad, tenemos de hacerlo. A ver, ¿bajo qué fundamento ustedes identifican esa posición que manejan, digamos, aquellos críticos de esa idea? Y yo hacía hincapié, Roberto, que quizás este ha sido un factor, digamos, un detonante de debate, precisamente porque el tema del financiamiento es uno de los puntos medulares. Y tú bien me lo reconocías, pues que para hablar precisamente de planes de gobierno hay que comenzar a hablar de dónde se va a obtener el financiamiento. Decía el día de ayer el director ejecutivo de la ANEP, que por cierto se publica en uno de nuestros matutinos hoy, de que es esa, digamos, como idea de poder ingresar a Petrocaribe, de alguna manera representa la pérdida de una soberanía nacional. ¿Cómo ustedes interpretan estos y otros argumentos que deriven la propuesta de poder buscar el financiamiento ingresando a Petrocaribe? La ANEP, por ejemplo. Bueno, en realidad es bueno decir la ANEP o Arnoldo Jiménez, porque los empresarios no es así. Hay centenares de empresarios que ya en este Petrocaribe pequeño que nosotros tenemos en El Salvador con Alba Petróleo, hay centenares de empresarios que están siendo no solamente beneficiados, que están interesados en intensificar esa relación. Entonces, yo creo que lo que hay es un sesgo de carácter político partidario. Yo respeto mucho las gremiales, pero me parece que las gremiales tienen que hacer lo que les toca, desarrollar la competitividad del país, promover el empresariado salvadoreño, promover las exportaciones, promover la inversión extranjera, etcétera. ¿Ya? Pero no creo que sea conveniente que hagan política partidaria. O sea, ese es el papel de los partidos políticos, ¿verdad? Y sin embargo, por supuesto, tiene el legítimo derecho él como persona de asumir el discurso de Arena y nosotros en ese sentido lo respetamos. Ahora, repito, ¿cómo puede esto ser un problema de soberanía? Fíjate que los días recién pasados, se cuestionó por nuestros adversarios también, que aquí se está violando la libre competencia, porque El Salvador, a través de Alba Petróleo, dicen, está exportando el café a mejores precios al que lo pueden exportar a otros países, porque está en ese momento cuando se hizo esa exportación, el precio internacional del café andaba por los $130 y los cafetaleros salvadoreños que vendieron en la ventanilla esta de Alba hacia Venezuela lo vendieron entre $160 y $170. Lo que les preocupa es que se venda la producción nacional más cara. Eso no nos debe preocupar. Eso no es un problema de soberanía nacional. Ese es beneficio para el pueblo salvadoreño. Eso es beneficio para los empresarios salvadoreños. Es beneficio para los trabajadores también, porque se genera mucho más empleo. Ahora, en los próximos meses y en los próximos años, esperamos nosotros, se va a abrir una enorme oportunidad. Vamos a tener la capacidad de pagar esa factura petrolera que llega hasta los $1.600 millones con producción nacional. Los textileros salvadoreños podrán exportar ropa a Petrocaribe en general, a todos los países de Petrocaribe, no solo a Venezuela, para pagar esa factura petrolera. Los agricultores, los granos básicos en El Salvador, ¿qué es lo que ha pasado? En este gobierno se aumentó la producción nacional de maíz y de frijol, a tal grado que ya los precios bajaron bastante y nosotros creemos que no deben de bajar ya mucho, porque también tenemos que cuidar al productor nacional. El productor nacional necesita también buenos precios para asegurar su rentabilidad. Lo que hay que hacer es, si tenemos superávit en frijol y en maíz, también lo podemos exportar.
Y este es un camino para exportar. En el caso de Venezuela es un alto comprador de frijol, particularmente frijol negro, que lo producimos menos nosotros. O sea, son enormes oportunidades que tienen los productores nacionales. Y eso, ¿qué problema de soberanía hay allí? Roberto, el tema ha trascendido a otros niveles, incluso en el país está la visita de dos legisladoras de oposición en Venezuela y de alguna manera advierten de los peligros que representa estar aliados precisamente a convenios como el que estamos hablando esta mañana. Por ejemplo, voy a presentarte parte de las declaraciones que emitiera, donde ella sostiene que este tipo de convenios representan pan para hoy y hambre para mañana. Esto significa endeudamiento, dice Dinora Figueroa, diputada de Venezuela, que ha estado de visita en nuestro país. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo no puedo esperar otra cosa, ¿no? de una persona que está a la oposición. Sería ilógico esperar que una persona que está en contra de uno hable a favor de uno. Eso es un poco irracional. Ella está en una agenda. Ella es parte de un plan de trabajo. O sea, esto que aparezca esta señora un día siguiente de la Convención Nacional del FMLN en que fue anunciado el programa de gobierno, anunciado y aprobado, no es ninguna casualidad, todo es parte de un plan traído por Arena, ¿no? Entonces, por eso es que es como que hable Arena. Entonces, no puede uno esperar otra cosa. Ahora, no tiene endeudamiento El Salvador. ¿Y qué será mejor? ¿Cuáles son las tasas de interés con las que nosotros tenemos nuestros créditos internacionales? Mira, yo creo que ahora el promedio ha de andar entre 7 y 8%. Ahí que me corrija el ministro de Hacienda si estoy equivocado. Pero la tasa de interés de los créditos internacionales que tiene El Salvador han de andar entre el 7 y el 8%. Y aquí hay posibilidades de tener una tasa de interés del 1 o el 2%. ¿Y qué será mejor? ¿Qué compromete más la soberanía nacional? Tener una deuda que se vuelve impagable porque crece ilimitadamente por esa gran tasa de interés, o tener una tasa de interés pequeña. Si alguien me puede hablar matemáticamente que voy a pagar menos con ese financiamiento que tenemos producto de los organismos financieros multilaterales ¿cómo se va a pagar? Allá están cobrando el 7, el 8% y hasta más. Y estos créditos menores del 2% de tasa de interés, ¿cuál es el que compromete más la soberanía nacional? Por supuesto que la tasa de interés más alta. Claro, entonces, claro, Arena lo que quiere es que sigamos cayendo en lo mismo. Ya a este momento, el pago de la deuda externa del Salvador, el servicio de la deuda, anda más o menos por el 25% del presupuesto nacional. Este año nosotros estamos pagando entre 700 y 800 millones de dólares al año por servicio de la deuda. Porque y de eso el 50% casi va para intereses. Roberto, anoche en el programa en directo con Ernesto López Radio de 107.7 Fuego, conversaba con Oscar precisamente sobre este tema y le hacía una pregunta: si el Petrocaribe es una fuente vital, digamos, de beneficio para países como el nuestro, que tienen una alta factura petrolera, ¿por qué el gobierno actual no se ha adherido precisamente en todos estos 4 años de trabajo que ha tenido a este proyecto? Igual forma, en la mañana ayer conversé precisamente en este mismo lugar con el secretario técnico y le hacía la misma pregunta y decía: para nosotros no fue de interés el poder ver digamos, ese escenario como fuente de financiamiento. ¿Ustedes estarían a la espera de una concreción del gobierno para poder entrar, o es que verdaderamente creen que no se va a, digamos, ese costo o esta iniciativa va a ser si ustedes logran la presidencia en el 2014? Mira, el FMLN ha venido en varias oportunidades proponiendo al gobierno de la República, al presidente Funes,
que se ingrese a Petrocaribe. En el debate público esto, si uno revisa los periódicos de todos estos años, varias veces ha aparecido el FMLN, algunos de nuestros dirigentes diciendo, proponemos al presidente su ingreso a Petrocaribe. El presidente tomó la decisión y el FMLN no es quien conduce realmente la economía del país. Eso hay que dejarlo totalmente claro. O sea, nosotros estamos en el gobierno, somos protagónicos de las transformaciones de este gobierno, pero el tema de la economía ha sido gestionada por otros aliados del FMLN. Y los aliados consideraron que no era una prioridad. Sin embargo, el presidente Funes ya en los últimos 2 años inicia los trámites y la gestión para el ingreso de El Salvador a Petrocaribe. Ha estado enviando al ministro de Economía en particular, a hacer gestiones en esa dirección y a participar en su calidad de observador en Petrocaribe. O sea, no es que el presidente Funes haya descartado esa posibilidad, lo hizo ya en la última fase de su gobierno y nosotros simplemente aplaudimos ese esfuerzo. Seguramente tú me vas a decir, mira, esa es una pregunta que ellos te pueden responder, pero ¿por qué, si este era una fuente vital de financiamiento, por qué venir a hacerlo hasta ahora y no desde un inicio, ¿no? Como bueno, realmente nosotros siempre creímos que era importante hacerlo desde el principio, ¿verdad? Conocimos de esa enorme posibilidad desde antes. El presidente consideró de que era mejor continuar utilizando los mismos mecanismos vía Fondo Monetario Internacional, la banca multilateral, el financiamiento vía el BID, vía el Banco Mundial, y nosotros pues, lo respetamos. Y nosotros creemos que no se trata de abandonar también esos mecanismos de financiamiento y de cooperación. Hay que continuarlo, pero debemos de ser más amplios en nuestra mirada. Nosotros tenemos que ver el mundo, así como tenemos que ver al mundo asiático, tenemos que ver China, tenemos que ver Rusia, porque son oportunidades que están planteadas. El país debe de aprovechar las ventajas que el mundo le da. Y esta es una ventaja que nosotros creemos que debe ser aprovechada. Bueno, interesante porque esto ya nos queda, digamos, clara la posición que tienen ustedes frente a la crítica y sobre todo también a todos aquellos elementos que esbozan la necesidad de poder ingresar. Por un lado, y el punto muy aclaratorio, son 3 aspectos elementales que hablan del financiamiento del programa que planteó la fórmula el pasado fin de semana. El tema de dinamizar la economía, lo cual conlleva a tener una mejor recaudación fiscal. Se hablaba también de un combate a la corrupción, también como otro elemento vital que podría recoger muchos insumos económicos, como también el tema de la austeridad. Y sin faltar, pues desde luego, el tema de el ingreso a Petrocaribe con el propósito de sacar beneficio de ese costo que representa año con año la factura petrolera que oscila, creo, 1.400 o 1.600 millones de dólares al año. Voy a hacer una pausa comercial, puntualmente hablar ya de algunos aspectos elementales que plantea el PAN. Son 3 ejes, son 10 componentes vitales. Me gustaría que habláramos puntualmente de los que más, digamos, discusión generan hoy en día. Vamos a una pausa comercial. Gracias también a usted, @diálogo21. Si tiene cuenta en Twitter, síganos. Ahí están los mensajes que usted está enviando y que representan un insumo pertinente para el diálogo que tenemos esta mañana con nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros.